Es un verdadero gusto estar con ustedes para una cápsula más de este proyecto que estamos realizando de certificación de Toastmaster Internacional del nuevo sistema educativo que tenemos llamado Pathways. En esta ocasión, como bien saben, nos corresponde hacer un podcast y hemos escogido realizarlo sobre temas selectos del área de derechos humanos. Y qué mejor que contar con grandes especialistas como el que hoy nos acompaña, el doctor Edgar Escalante. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto para mí estar aquí contigo y contribuir a algo positivo. Muchas gracias, doctor. Pues déjame te cuento un poco con respecto a nuestra organización. Nuestra organización de Toastmasters International lleva más de 90 años a nivel internacional, lleva más de 140 países que abarca nuestra organización. También ha ayudado en la certificación de líderes y de comunicadores a lo largo del mundo. Con más de 5,000 empresas han tomado el sistema educativo de la organización para ayudar a sus directivos a que mejoren la habilidad con la cual se dirigen al público. Y hoy pues nos da la oportunidad de abordar un tema que creo que es muy importante, que es el área de derechos humanos y en el que tú eres especialista. Si me das oportunidad, quisiera empezar primero diciéndole a la audiencia un pequeño, muy pequeño resumen curricular. Yo sé que tienes una extensa trayectoria, pero que sirve para que conozcan con quién estamos hablando el día de hoy. El doctor Edgar Escalante tiene 34 años en el servicio público en diferentes puestos, desde jefe de recursos humanos, jefe de adquisiciones, en atención al derechohabiente y director jurídico de salud en Yucatán. También cuenta con varios estudios, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, igualmente por la UADY, maestro en Derechos Humanos por la Marieta y tiene igualmente el doctorado en Derechos Humanos por la Universidad del Sur. Cuenta con un programa de Facebook Live, Hablando Derecho, donde toca diferentes temas jurídicos y también cuenta con muchas publicaciones editadas en redes y en revistas. Es presidente de la Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y también pertenece a organizaciones de gran prestigio, como la Organización Mundial de Abogados, la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México y, por supuesto, de donde somos colegas, ¿verdad, compañero? El Colegio de Posgraduados en Derecho de Yucatán. Así que cuéntanos, doctor Edgar, ¿qué perspectiva te da para ti la situación de los derechos humanos en materia política de acuerdo al panorama actual que vivimos en México del COVID-19? Sí, mira, es para mí una satisfacción antes que nada esta invitación que tú me hicieras sobre un tema sumamente relevante, importante y también muy urgente, toda vez que estamos pasando por esta pandemia por primera vez a nivel mundial y todas nuestras leyes no estaban preparadas para esto, y mucho menos en materia de derechos humanos. Obviamente, repercute en la sociedad de miles de formas, también en el ámbito político, pero primero quisiera yo abordar el tema, cómo repercute socialmente el COVID ante la actualidad en materia de derechos humanos. Bueno, en primer lugar, nos vemos forzados a paralizar el 99% de todas nuestras actividades cotidianas y sobre todo de todas las actividades económicas. Las actividades económicas, parte fundamental del desarrollo de un país, de una nación, que se requiere para que esta nación pueda ser sustentable y pueda seguir adelante. Repercute socialmente porque no hay actividades comerciales, no hay actividades digamos, de profesionistas, llámese arquitectos, ingenieros, contadores, abogados, etcétera, etcétera. La primera línea de contención que tenemos son de los profesionales de la salud, a quien nosotros nos debemos y le debemos respeto, y que también son vulnerados porque no existía en algunos países o en algunos estados legislación alguna para protegerlos de la denigración y también de los ataques que han sufrido. Y obviamente es parte muy fundamental de nuestra sociedad. Quienes ellos ejercen la profesión a la salud son los que nos cuidan y repercute en la sociedad porque no hay un enfoque y no hay una información adecuada por parte de las autoridades de cómo manejar estas situaciones. Otro de los aspectos fundamentales
y muy, muy importantes que quisiera yo destacar desde el ámbito social son las reformas y adiciones que no se están dando en nuestras leyes, en nuestros reglamentos. Y para ser claros, no se está tomando en cuenta muy claramente el interés superior del menor o de los niños. ¿Por qué? Porque si analizamos el mayor número, estoy hablando del estado de Yucatán, habría que hacer un comparativo con los demás estados de la República y un comparativo mundial. Pero hablando hoy en el estado de Yucatán, es donde lleva un mayor número de divorcios y en la mayoría de sus casos hay menores de edad. ¿Y qué quiero dar a entender con esto? Que están vulnerando parte de esa sociedad importante que no le están garantizando sus derechos. Todos nosotros en la sociedad estamos pensando en nosotros, que cómo vamos a trabajar, que cómo vamos a realizar para tener dinero, pero no estamos poniéndonos a pensar en aquel menor, sus derechos que están siendo violados y vulnerados. Aquellos que están separados, aquellos que de alguna u otra forma algún progenitor tiene la custodia y por la pandemia no sabe qué hacer, no tiene la orientación adecuada. Entonces nos vemos forzados a tener que hacer muchas situaciones para poder llegar a darle cumplimiento a ello sin que esto represente que están siendo vulnerados sus derechos porque no se les está dando el espacio. Por ejemplo, los papás que por alguna circunstancia tengan que viajar y estén confinados en otra ciudad o en otro estado por la pandemia y no puedan tener la convivencia con sus hijos, ¿cómo le van a hacer? No pueden convivir y sí pueden sufrir un daño irreversible psicológico. ¿Por qué? Porque su papá puede pensar que no los quiere y sobre todo si la mamá se niega a realizar acciones como una llamada telefónica o una videollamada. Hago hincapié en este punto porque lo que representa más a nivel mundial y quiero decir, mejor dicho, a nivel nacional, es la niñez. La niñez es el futuro de México, es el futuro de Yucatán. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a sentirse desarrollada en los siguientes años al ver cómo se está dando esta situación? Y por eso quería yo hacer hincapié en esta reflexión. Se están dando apenas ahora algunos pasos por parte de las autoridades, estoy hablando del Poder Judicial, en exhortaciones. Fíjense cómo estamos en pañales en materia de derechos humanos. ¿Por qué lo digo? Porque la sociedad se está vulnerando. Se ha vulnerado el derecho al tránsito, el derecho a la asociación, la libertad de expresión, sin tomar en cuenta opiniones de personas sumamente profesionales y capacitadas para emitir alguna recomendación cómo deba de llevarse. Yo creo que hace falta mucha información por parte de las autoridades hacia los ciudadanos. No sabemos, dice, usa cubrebocas. Sí usas cubrebocas, pero ¿hasta dónde puede permear cuánto tiempo? Empezó a salir por los fabricantes cuál es el término o el tiempo que debes de usar el cubrebocas, solo te aguanta creo que 4 horas. Esto lo empezó a decir enfermeras y personal de la salud de las instituciones de salud. Podríamos decir que no estábamos listos, ni como sociedad, ni las mismas instituciones estaban listas para algo así. Exactamente. Efectivamente, lo has dicho claro, es algo nuevo para todos, es que así no tenemos por qué creernos más ni menos que los demás, porque nadie tiene a ciencia cierta el antecedente de esta pandemia, ni cómo manejarlo, ni cómo solucionarlo, ni mucho menos cómo enfrentarlo. Hemos dicho que en la cuestión de la protección de los derechos sociales han sido vulnerados de muchas formas. Por ejemplo, tu servidor y muchos que son postulantes no pueden litigar, pero tal vez pudo habilitarse con tiempo si hubiese habido un poco más de visión
porque nos avisaron con 3 meses de anticipación, empezar a hacer estas videoconferencias o videochat por medio interactivos para llevar audiencias, llevar diferentes. Solo se mencionó las videoconferencias y las videollamadas en medios para aspectos de derecho penal. Luego, entonces, hay una discriminación total con las otras ramas del derecho y las otras afectaciones de las personas que tienen en las diferentes de civil, mercantil, etcétera. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que no estábamos preparados, como tú bien dijiste, en materia de derecho, pero estamos a tiempo de recapacitar porque esto se ha extendido un mes más y el Poder Judicial no puede estar mudo, no puede exhortar, tiene que legislar, tiene que tomar acuerdos, así como tomó acuerdos de postergar las fechas, de no recibir gente en los juzgados, de llevar las audiencias diferidas, de no correr los tiempos. Y valga la expresión, hubo un acuerdo donde le dice a los miembros y empleados de los juzgados que se aplace el término para la presentación de la presentación ante sus contribuciones del SAT, de Hacienda. Hágame el bendito favor y no se ponen a pensar en la sociedad, en el aspecto social, en derecho mercantil, en derecho civil y sobre todo en el derecho familiar, que recalco, los derechos de los niños que han sido pisoteados y vulnerados estrepitosamente. Eso es en cuanto a la materia de los derechos civiles, mi estimado doctor Ángel Torruco. Ahora quisiera, si me lo permites, pasar a los derechos políticos. Claro que sí, por supuesto. Cuéntanos un poco de los derechos políticos. ¿Cómo se ven afectados ante esta situación? Bueno, los derechos políticos de alguna u otra forma están siendo afectados porque los tribunales también están en receso y los que quisieran interponer alguna demanda, pues se ven mermados porque pues no hay plazos. Otro de los derechos políticos que no han sido realmente bien acordados o legislados son de los derechos de los no procesados. Y bien lo decía en una conferencia el doctor Alberto Cobos, magnífico abogado en derecho penal, decía que debería de instituirse ya en Yucatán que los que están sujetos a proceso sin una sentencia, no emita el juez una orden de arresto para la reclusión, sino que tome medidas diferentes siempre y cuando que cumpla con la parte fundamental de que no se sustraiga a la ley el sujeto. ¿Cómo podría ser un confinamiento en su casa con pulsera, con grillete, no sé, con llamadas telefónicas o videollamadas a su casa diario? No sé, hay muchas maneras que se podría realizar. Y otro de los temas... Vulnerar el principio de presunción de inocencia, ¿no? Que exactamente, es exactamente. Muy importante. Imagínate que por temor a sustraerte a la justicia, decrete el juez el arraigo en una cárcel y estemos en medio de la pandemia y te infectes. ¿Quién va a responder? Debería responder el Estado, claro. ¿Pero crees que va a responder? No, por supuesto que no. Y fíjate que tocaste un punto muy interesante, porque en efecto, una de las noticias que tuve la oportunidad de revisar últimamente con respecto a este tema, hablaba de qué iba a pasar con aquellos que están presos en cárceles, ¿no? Con esta pandemia, si de repente empezaban a aumentar el número de contagios al interior de la cárcel. Muchos comentarios que seguramente tú habrás visto en redes sociales es, pues, ¿para qué delinquiste? ¿Para qué hiciste tal o cual acción? Pero recordemos que hay muchos que están allá adentro que todavía no tienen una sentencia, es decir, que aún están en un proceso en donde no se sabe si son inocentes o no, y sin embargo ya están exponiéndose a un riesgo de una pandemia mundial. Exactamente, exactamente. Es lo que te digo. Resulta que cuando vaya a salir la sentencia libre, por falta de elementos o por no probarse, muera por el COVID, por contagio. Entonces fue una sentencia de muerte. Una pena de muerte, así es. Una pena de muerte, así es. Entonces, no se están tomando esas medidas. O sea,
no están consultando, ninguno de los tres poderes está consultando a las organizaciones, a las asociaciones, a los colegios, a las organizaciones, para tener puntos de vista. Se creen omnipotentes y esto es malo para la política. Cuando hablo de política no hablo de partidos, hablo de las políticas públicas que un gobierno tiene que tener en el desarrollo de la salud, de la economía y de la paz social en su estado. Oye, estimado Edgar, cuéntanos, ¿qué comentario final te gustaría hacer? Tú sabes que el tiempo que tenemos en este tipo de ejercicios es muy reducido, pero cuéntame, ¿qué comentario te gustaría hacer para todos aquellos que son estudiantes de derecho, que son abogados, postulantes, que están viviendo desde el mundo jurídico esta fase en la que nos encontramos todos? ¿Qué comentario te gustaría hacerles para que siguieran promoviendo los derechos humanos desde la esfera en la que ellos se encuentran? Pues la verdad, lo que me gustaría es exhortarlos a que tienen una gran oportunidad ahorita por esta pandemia, porque todos los que hemos estudiado licenciaturas, maestrías, diplomados, doctorados, estamos en cero. Estamos en cero. Ante la pandemia tenemos que renovar estos conocimientos para adaptarlos a esta nueva generación de acontecimientos que se está dando, que ellos tienen la gran oportunidad como jóvenes de poder realizar las ponencias o determinar si hay algunas leyes que se deban de reformar, escucharlos, porque lo están viviendo en carne propia. Todavía les falta más de la mitad de su vida por transitar y puede volver esta pandemia en otro año, en otra época, que tal vez no estemos nosotros, pero que ellos estén y que estén preparados. La verdad, les exhorto que tienen la gran oportunidad para poder revisar qué les afectó y cómo debería de ser, de que hagan sus propuestas, que le metan más a derechos humanos. Derechos humanos no está focalizado nada más en derechos humanos. Al contrario, los derechos humanos ven todas las ramas del derecho. Porque, como bien decía un maestro, si me lo permites, claro, doctor, decía, dígame cuál es la definición de normas o de derecho. ¿Cuál es la definición de derecho? No, pues es el conjunto de normas y leyes que se aplican para una mejor convivencia de los seres humanos en la tierra, en el estado, en el municipio, etc. Hay muchas definiciones, pero de una manera de guasa o de cotorreo, pero con cierta realidad, si la analizamos fríamente, dijo, no, el derecho es la licencia para delinquir. ¿Por qué? Porque cuando no había derecho, en la época cavernaria, todos se respetaban y el que hacía algo malo se le pagaba con lo mismo que él hizo. Y no había reglas y había paz antiguamente y se respetaban las casas, los corrales, los animalitos. Entonces, es a manera de guasa para decirles que los derechos humanos están en todo y en todos. Y no quiere decir más en la vigilancia de la aplicación correcta por parte de los gobiernos y de las autoridades, de que las leyes sean, primero que nada, exactas, que no haya discriminación y que sean iguales para todos. Excelente mensaje, querido amigo, y pues bueno, ha sido un verdadero placer contar con un punto de vista especializado como el tuyo. Sé que eres una persona de una enorme trayectoria, que has estado muy cercano a la administración pública y a la sociedad civil también a través de las organizaciones. Entonces yo creo que es muy importante hacer eco en estos mensajes y que pues tanto autoridades como la misma sociedad reaccionemos ante fenómenos globales como el que estamos viviendo el día de hoy y pues tratemos de generar nuevas propuestas, ¿no? En favor de todos los que nos acompañan en este mundo. Así que muchas gracias, querido amigo, y pues con esto cerramos el mensaje que estábamos dando en este podcast para una sección especializada en el ámbito de derechos de primera y de segunda generación con respecto al COVID-19. Así que muchas gracias, amigo, y pues esperamos tenerte pronto nuevamente en una actividad de Toastmaster Internacional. Muchas gracias. Un saludo a todos. Claro que sí, amigo. Pues hasta luego. Un verdadero placer.